Bueno, vamos a comenzar hablando un poco del agua y también un poco de lo que tiene que ver con la celiaquía y demás cuestiones que hacen, por supuesto, a la actualidad, ¿sí? En lo que se refiere a la salud de la población, pero también con él podemos hablar acerca de algunas cuestiones que tienen que ver con la universidad, amén de su trabajo como investigador del CONICET. Me refiero a Mauricio de Marce, que nos ha venido a visitar en esta mañana del centro. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy Gracias, buen gracias, día. gracias por venir. Bien, contento y gracias por la invitación. Por favor. Bueno, te quiero hacer una consulta, a ver, antes de meterme con el tema de preguntarte cómo está el agua de Chivilcoy, qué agua estamos consumiendo, ya que estamos llegando al final del año, en este diciembre, ¿qué ha pasado con todas las cuestiones que venimos charlando en cuanto a la universidad? Ah, ¿Cómo bueno, cerramos el año? ¿Mejoró y algo? ¿No mejoró nada? no, yo creo que lo cerramos con un balance negativo, ¿no? En cuestiones generales, o sea, yo te puedo hablar de cuestiones personales Sí, en cuanto a mi a tu trabajo, trabajo, que son claro. muy positivas y que han avanzado, pero digo, cuando uno habla en la generalidad, me parece que es un año negativo, ¿por qué? Porque desde el punto de vista presupuestario, que es una cosa que hemos hablado varias veces, o sea, los sueldos de los docentes universitarios han perdido entre un 30 y un 40% de poder adquisitivo, los sueldos de los investigadores también han perdido más todavía. Eh, la universidad no ha recuperado presupuesto, se ha mantenido a flote con lo mínimo indispensable, pero no ha recuperado presupuesto para poder pensar en desarrollarse, digamos, en mejorar infraestructura, en mantener infraestructura, en financiar proyectos de investigación. Y hace pocos días hemos recibido una noticia que es casi un golpe de knockout para la ciencia argentina, que son los cambios que se han hecho en la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica. Para el que no lo sabe, es la institución argentina que financiaba los proyectos más importantes en investigación científica, tanto básica como transferencia, como aplicada. Financiaba más de 1.500 proyectos por año, ¿no? Son proyectos que no duran un año, los proyectos duran 3, 4, 5 años, dependiendo del tipo de Claro. proyecto, hay hasta todavía más largos. Pero nuevos proyectos se financiaban alrededor de 1.500 y a veces más por año. Con fondos que eran importantes, tampoco eran, digamos, no eran comparables quizás con los fondos que maneja la Unión Europea o Estados Unidos, los países del primer mundo, pero bueno, para nuestra economía eran fondos importantes. Hace pocos días, bueno, la agencia fue desmantelada, está paralizada desde hace prácticamente desde el 2023. Te digo, yo tengo un proyecto que gané en el 2023, a principio del 2023, recibí desembolsos durante ese año y después no recibí nunca más un peso cuando tengo algo aprobado y hay, digamos, hay un contrato firmado y hay fondos que me fueron asignados para mis proyectos de investigación que nunca Claro. más recibí. Bueno, hace poquitos días, como te digo, la agencia que ya venía paralizada recibió un golpe de knockout porque frizó todo, digamos, desaparecieron todos estos mecanismos de financiamiento de la investigación. No solamente no va a haber nuevas convocatorias, sino que las convocatorias que había, por ejemplo, yo me presenté ya hace más de un año, fue descartado, o sea que nosotros trabajamos un mes y medio, 2 meses en la elaboración de un proyecto que ahora ni siquiera va a ser evaluado. Y todas las personas que habían sacado en la convocatoria anterior, o sea, que presentaron proyectos, fueron evaluados y fueron aprobados y estaban en lista para ser financiados, también fueron dados de baja. O sea, está todo abajo. Yo, del que tengo en funcionamiento mío, por ejemplo, ayer mandé un mail preguntando, bueno, ¿cuál es la situación? Digamos, para poder programar. El Claro. dinero que me fue asignado, ¿me lo van a dar o no? Digamos, simplemente quiero saber eso. Y solo se abren nuevas convocatorias para proyectos que van a implicar mucha plata, digamos, pero van a ser pocos. O sea, va a haber proyectos de hasta $200.000, pero muy pocos proyectos, a comparación por lo menos lo que se venía financiando, pero para generación de startups o para trabajos en conjunto con empresas que van a tener que poner también un porcentaje importante del proyecto. A ver, uno eso aislado no lo ve mal, digamos. Está bueno que haya financiamiento importante para trabajar con empresas, eso bárbaro, pero vos no podés sacar y eliminar todo lo que es ciencia básica. Claro. ¿Sí? Porque es como decir, bueno, vamos a fortalecer la universidad, pero vamos a eliminar la secundaria y la primaria. Bueno, en un momento no ve más nadie en la universidad porque no ve quién puede ingresar a la universidad si no tuvo esa preparación previa. En esto pasa lo mismo. Y por otro lado, digamos, sabemos que van a ser muy pocos los beneficiados con estos proyectos, muy pocos.
Y tampoco Argentina tiene un entramado de desarrollo en el área privada, ¿no? De empresas que estén dispuestas a financiar proyectos de investigación de mucho dinero. Digamos, esa es otra cosa. ¿Sí? ¿Cuántas empresas están ávidas por poner plata en investigación? Porque siempre hubo herramientas y no es tan fácil. De hecho, las empresas cuando las cosas no son rápidas pierden el interés y la investigación a veces necesita, sabemos que es una inversión de alto riesgo, ¿no? Sí. Entonces sí, digo, sí. creo que esas son las cuestiones que independientemente de muchas cuestiones particulares que uno puede decir, me fue bien en esto, me fue bien en aquello, la verdad que la perspectiva es negativa y yo estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado no solamente por la ciencia general, sino por mi grupo de investigación en particular, porque se nos van terminando la fuente de financiamiento y ya no sé cómo vamos a seguir. Tengo varios becarios, están haciendo el doctorado, postdoctorado, gente que está en carrera de investigador, pero hace poco que tiene que llevar adelante proyectos, los que consideramos nosotros, que obviamente trabajamos en eso porque consideramos que son importantes, todos tienen que ver con salud humana, todos tienen que ver con estudio de nuevos marcadores para poder hacer diagnósticos, con estudios o desarrollo de tratamientos, también en el área veterinaria. Y la verdad que no sé cómo vamos a poder para afrontar esto. Este año ya fue muy difícil, pero bueno, uno tiene reactivos que quedan y sigue usando, o intercambia, o conoce investigadores en el extranjero que te ayudan, te mandan... Es prácticamente estamos viviendo el trueque. Claro. Pero eso también se sí. termina, en algún momento se va a terminar. Y sí, además, bueno, lo que estás diciendo en cuanto a proyectos de investigación demandan su tiempo, ¿no? Demandan tiempo. De hecho, por ejemplo, ¿no? Si vamos a un caso puntual acá en Chivilcoy, ¿cuánto tiempo hace que están trabajando con el tema de la celiaquía? 10 años. 10 años desde que empezaron las primeras ideas, porque también, la ciencia no es a veces lo que quizás hasta yo me imaginaba cuando era chico, ¿no? Decir, bueno, uno se sienta a pensar un rato, saca una idea y la lleva a cabo. No, digamos, normalmente hay genios, ¿no? Pero a todos nos cuesta, digamos, decir, bueno, tenemos una idea, empezamos a ejecutarla, te das cuenta en la mitad del camino que tu idea no era perfecta, que hay que corregir. Entonces, esto es, digamos, tenés una hipótesis y la hipótesis se va validando o no. Normalmente no se valida, sino que hay que corregirla, la hipótesis va cambiando. En la ciencia los paradigmas no son para siempre, ¿no? Uno tiene un paradigma y hasta que alguien viene y lo voltea y genera un nuevo paradigma. Bueno, eso nos pasa constantemente a nosotros, en el transcurso de todos los procesos de investigación. Digamos, no es que uno tiene una idea y la demuestre y ya está, y ahora tiene otra idea y la demuestra, digamos. Muchas veces las ideas se caen, pero cuando se caen, no es que se caen y quedó un hueco vacío, sino que se genera una idea nueva o se comprueba una cosa que quizás no es lo que uno pensó en un principio, ¿no? Esto lleva tiempo, lleva inversión, lleva mucha discusión. Nosotros estamos sometidos a procesos de evaluación constante, porque cada vez que mando un artículo a publicar, es evaluado por 3 o más evaluadores internacionales, ¿sí? Normalmente no son ninguno de Argentina. Nuestros proyectos son evaluados, nuestra carrera, yo tengo que presentar informes como investigador, es evaluado. Cuando soy como profesor universitario soy evaluado constantemente, cada vez que concurso soy evaluado. Entonces, digamos, es un trabajo que requiere mucha exigencia. Competís internacionalmente, porque yo no compito con mis publicaciones por quien tengo al lado en mi laboratorio o por alguien de otra universidad, sino que compito con todo el resto de la gente del mundo por publicar en una revista. Claro. ¿No? Entonces sí. Digamos, y es como lo que pasa a veces en el fútbol, ¿no? Yo soy muy futbolero y me gusta decir, si vos lo mandás, no sé, a Argentino Junior, que puede tener un gran equipo acá y armar y sacrificio, qué sé yo, a competir con el Real Madrid, y bueno, digamos, no tiene todas las herramientas, ¿sí? O a Boca, o a River, o cual que sea, digamos, no hay que hablar de... Hoy en día sabés que no tenés todas las herramientas para competir de igual a igual. Aún así, con esfuerzo, sacrificio, muchas veces se da batalla, pero bueno, no es fácil. Y cuando las cosas empiezan cuando vos ves que las perspectivas son cada vez peor, la verdad que uno está muy preocupado. Yo digo, a mí me parece que en relación a lo que estás diciendo y haciendo la comparación, creo que en cuanto a talento estamos igual. El problema es la billetera. Totalmente. Y el problema también que los talentos se te van. Claro, y encima, estimo que como pasa en el fútbol... Exactamente, ¿sí? Lo mismo. Exactamente lo mismo. Refuerzan con los científicos argentinos. Exacto. A mí no me consta todavía una gran huida de gente hacia el exterior, pero sí conozco varios. Y no chicos que recién se reciben y que dicen, bueno, en vez de hacer carrera acá, que ya estoy medio desilusionado, me voy para afuera. Claro. Conozco gente formada de muchos años que se ha ido. Pero sí lo que está pasando es que, yo tengo estudiantes en la universidad que son del último año de la carrera.
Y normalmente ya te empiezan a preguntar, ¿viste? Bueno, pues yo quiero hacer esto, no, yo quiero trabajar en otra área. Y muchos se dedican en la carrera de biología a investigación, o por lo menos tienen planificado hacer investigación. En este último 2 años me pasó que con mis alumnos, cuando le digo, che, ¿ustedes qué piensan hacer? ¿Piensan hacer tesis? ¿Qué esto y aquello? Y no sé, yo investigar no me atrae mucho porque sé que es un problema, porque no cobramos mal, porque no tenemos perspectiva y no sé. Entonces, ya desde ahí empiezan a buscar otros horizontes, que por ahí es investigación, pero no en Argentina. Claro. Sí. Pues bueno, tenés que competir contra eso. Exactamente. También. Y ya que estamos hablando de investigación, Mauricio, y justamente de la celiaquía, bueno, primero preguntarte qué clase de agua hoy se está consumiendo en Chivilcoy y ¿tiene algo que ver, no tiene algo que ver con, digamos, los casos de celiaquía que podamos tener o va para otro lado? Porque algunos, bueno, ya acá me meto en un tema médico, ¿no? Pero, bueno, algunos dicen que también puede ser causante de tiroides, etcétera, el agua que estamos consumiendo. ¿Se ha hecho una investigación profunda del agua que estamos tomando? Bueno, ¿Tengas conocimiento? en cuanto a la calidad del agua, está más que estudiada. O sea, no es un problema de Chivilcoy, es un problema de gran parte de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, el sur de Santa Fe. No es un problema nuevo tampoco, pero es un problema que ocurre en otros países del mundo, ¿no? La presencia de arsénico en el agua es parte constitutiva de nuestra región, es previo hasta que el humano exista acá, digamos. O sea, es un problema que existe, que existió y que va a seguir existiendo en el futuro. También el agua en Chivilcoy y en toda esta zona suele tener elevados derivados de nitrógeno, nitritos, nitratos, que eso ya tiene más que ver con cuestiones antropológicas, con la actividad humana, ¿sí? Entonces, hoy el agua tanto de pozo como de red, porque es la misma, la red se saca de un pozo, digamos, también, digamos, se hace algún tipo de tratamiento mínimo, por lo menos en esta zona, que es el clorado. Normalmente tiene niveles de arsénico digo porque a veces cuando un pozo es más nuevo por ahí anda un poquito mejor, pero con la sobreexplotación también aumenta la cantidad de sedimentos que arrastra y por ende la disolución de estos compuestos en el agua. Son elevados y por ende, de acuerdo a los estándares de la Organización Mundial de la Salud, no serían aptos para consumo humano. Dicho esto, concreto, digamos, sé que la empresa de agua ha implementado en algún momento un equipo de osmosis inversa, yo lo vi, no me acuerdo qué capacidad tenía, pero para una ciudad que está en constante crecimiento entiendo que eso no alcanza. Y a la vista están los resultados que he visto de algunas personas que han analizado el agua últimamente, siguen estando fuera de esos niveles. Hay toda una discusión que tiene que ver a veces más con política que con ciencia, que es cuál es el límite. El límite que establece la OMS es claro, que es el 0.01. Sí. ¿Sí? Eso ha sido tomado ya hace muchos años por el Código Alimentario Argentino. Lo que pasa es que el Código Alimentario también dejó una letra chiquita que dice que en los lugares donde no se pueda llegar, bueno, vamos a aceptar. Es como que el médico te dice, mira, vos tenés que tener menos de 200 de colesterol. Pero si no podés cuidarte y seguís comiendo grasa, y bueno, te acepto hasta 250, hasta 300. El tema es que cuáles son las consecuencias en el cuerpo a largo plazo con esa situación. Sí, porque el Código Alimentario Argentino, si no me equivoco, había puesto el 0,05. Antiguamente tenía 0,05, después pasó a 0,01, hoy es 0,01, pero en la letra chica te dice que en los lugares donde no se puede tratar el agua, o es complicado tratar el agua, bueno, se podrán tomar otros límites de acuerdo a la normativa. Y en la provincia de Buenos Aires sí la ley dice 0,05. Claro. Pero eso, sí. Digamos, pero a ver, yo he visto muestras que hasta superan el 0,05. El tema es qué pasa entre 0.01 y 0.05. Antiguamente la OMS también decía que era 0.05, pero después de revisar los estudios más modernos, bajó a 0.01. Entonces nosotros nos tendríamos que adecuar a eso. Ahí pueden venir un montón de discusiones que también rozan a veces o salen mucho de la ciencia, porque tiene que ver también cuál es la relación de Argentina con la OMS hoy en día, ¿no? Porque, digamos, sabemos lo que piensa el gobierno nacional de la OMS, entonces hay todo un movimiento. A ver, hay evidencia científica. La evidencia científica es contrastada constantemente y puede cambiar. El tema es que, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A la evidencia científica o a lo que dice alguien que porque se le ocurrió decir algo, digamos? Entonces, hoy la evidencia apunta a 0.01 y es lo que tenemos que tratar de cumplir. Y yo creo que lo que
falta hoy es una política clara a largo plazo de qué es lo que vamos a hacer. Porque yo también entiendo de que nadie puede asumir, mañana no pueden agarrar y decir, bueno, supongamos que cambiamos la dirección de la empresa y qué sé yo, y dice, bueno, vamos a solucionarlo. No lo va a poder solucionar de un día para el otro, eso creo que hay que tenerlo claro también. Porque económicamente es difícil, porque también en un país como el nuestro, en donde vivimos con tanta crisis, porque también es difícil, porque no es solamente una cuestión de tratar el agua, sino cómo la distribuís, por ejemplo. Claro. Y que después la gente no la use para lavar el auto, digamos, porque no podés hacer una inversión multimillonaria para que después laven el auto con agua purificada. Entonces hay que pensar, hay muchas alternativas, hay muchas posibilidades, tanto para el tratamiento de agua como para pensar en formas de distribuirlas. Pero bueno, ya son cuestiones que exceden la ciencia. La realidad es que, para volver concretamente, hoy el agua no es de buena calidad, en Chivilcoy y en toda la zona, ¿no? La segunda parte de la pregunta es si tenía algo que ver con la celiaquía. A ver, yo me atrevo a decir que hoy no hay evidencia. ¿Por qué me atrevo? Pero no lo podría afirmar porque no tengo la capacidad de leer el 100% de las cosas que salen publicadas, ¿no? Pero me mantengo al tanto con la celiaquía lo más posible y nunca he visto un trabajo que concluyera que por lo menos los contaminantes que hay acá tengan que ver con enfermedad celíaca. Bien. Pero tampoco he visto trabajos que digan que no, porque es un problema de la ciencia todavía, que no hay muchas publicaciones de resultados negativos. ¿Sí? Entonces, muchas veces por la positiva uno puede buscar un montón de cosas, por la negativa a veces las encuentra, a veces no, y no sabe si es que nadie lo hizo o alguien lo hizo, pero bueno, como no era un resultado negativo, a veces no impacta tanto, entonces no se publicó. Sin ánimos de alarmar ni nada, muchos de estos contaminantes, al estar en agua, algo que uno bebe, podrían impactar y tienen impacto en el sistema digestivo. Y bueno, habría que ver si ese impacto a largo tiempo, ¿sí? Un proceso inflamatorio a largo tiempo, un proceso de desdiferenciación celular a largo tiempo, no podría tener que ver con enfermedad celíaca. La verdad que no he leído nada, hoy no hay nada demostrado, pero quizás en algún momento alguien lo demuestre, o por lo menos lo estudie para saber si eso puede ser o no así. La verdad que hoy es como una incógnita, ¿no? Claro, sí. No se ha comprobado, digamos, no se ha comprobado. No, ocurre que recientemente salió un informe, ahora no me acuerdo de qué instituto. El IDVA, del IDVA. Bueno, obviamente donde dice que Chivilcoy está dentro del semáforo rojo. Uh-huh. Bueno, en realidad no se descubre nada en relación a aquello que ya se venía planteando, ¿no? No, para nada. Pero ¿por qué te preguntaba lo del análisis profundo? Porque obviamente la empresa con sus análisis dice que los parámetros le dan bien. Cuando hacen los vecinos un análisis, mayormente no lo hacen por la Universidad de Luján. Hay muchos, pero yo he visto análisis de otro lado también. También. Pero bueno, por ejemplo, la Universidad de Luján u otros, creo que el INTA Balcarce también hizo alguno para comprobar la presencia de agroquímicos y da todo mal. Sí. Entonces, sí. Yo, a ver... recién hemos hablado de la parte política y me parece que ahí está. Claro, ¿no? Habría que... A ver, quizás se haya hecho, porque lo desconozco, pero la prueba está en el agua. O sea, es inocultable. Esto no es algo que uno puede agarrar, ¿viste? Y decir, bueno, había algo limpio acá y nadie lo ve, entonces nadie sabe si estuvo o no estuvo. Está en el agua. Y los resultados están a la vista de un montón de análisis que han hecho los vecinos. O sea, estaría bueno algún día ir con la empresa, que vaya un grupo de vecinos con la empresa, tomar la misma muestra de agua y que la manden a analizar en lugares diferentes, a ver qué pasa. Pero la Corte Suprema fue muy clara. Sí, en ese aspecto sí. Así que, sí. Y la Corte Suprema tiene peritos, tiene todo, así que entiendo que si la Corte Suprema dictaminó en un sentido es porque vio las pruebas suficientes de que el agua no era apta para consumo. Y de nuevo, no es un problema de Chivilcoy, es un problema de toda la región, ¿no? Así que, sí, yo he leído algunas cuestiones que salieron, cosas que han salido publicadas por la empresa, que el problema ya estaba solucionado, no sé a qué se refieren, pero no he visto, por lo menos yo no digo que no exista, pero no he visto un análisis hecho por la empresa y que mira, me está dando esto, me está dando bien. Salvo que estén especulando con el 0.05 y bueno, con estos límites, ¿no? Pero bueno, te digo, yo he visto análisis que están entre 0.01 y 0.05 y he visto mayores a 0.05. De hecho, lo que dice el IDVA es que estamos por encima de 0.05. Sí, bueno, los análisis también. Exactamente. Que han hecho los vecinos así lo reflejan, ¿no? Sí, totalmente.
Bueno, ¿y cómo está en estos 10 años, Mauricio, cómo fue evolucionando, digamos, esta investigación relacionada a la celiaquía? En alguna ocasión durante este año hemos charlado bastante, ¿no? Y también por esta presencia en el aire que estaban evaluando, Sí, ¿sí? sí, sí, Si sí. la harina en el aire de Chivilcoy podía llevar, digamos, a tener una implicancia. ¿Cómo está ese Bueno, aspecto de la investigación? te digo, en 10 años, por suerte, un proyecto que empezó hace 10 años hoy se transformó en toda una línea de investigación que implica a varias personas, ¿no? Eso creo que es positivo para nuestro grupo. Hubo un impasse importante previo a la pandemia, pandemia y pospandemia, ¿no? En donde, bueno, tuvimos complicaciones, no solamente por la pandemia y por el acceso. Nosotros seguimos trabajando durante la pandemia, pero muchas de las cuestiones se hacían a distancia. Entonces la parte experimental se frenó. Era difícil comprar un reactivo porque para que te lo envíen. O sea, Claro, estuvo todo muy complicado y hasta tuvimos pérdidas muy grandes porque hubo cortes de luz, hubo pérdida de freezer, reactivos. Bueno, fue realmente caótico. Post pandemia prácticamente nos tuvimos que refundar en muchos aspectos. Pero el conocimiento y la experiencia estaban intactas. Entonces, desde esos primeros proyectos que habíamos empezado pensando un poquito a analizar qué pasaba en Chivilcoy o en los alrededores con respecto a la incidencia de la patología, de la enfermedad celíaca, esto fue evolucionando, como bien dijiste, en diferentes líneas de investigación. Hoy tenemos varias líneas. Una que busca biomarcadores nuevos para mejorar el diagnóstico, el seguimiento de la enfermedad. Otra que es bastante más nueva, que está en ese mismo sentido, pero tiene un fuerte impulso en la bioinformática. ¿Por qué? Porque hoy nosotros, con nuestra escasez de recursos, sabemos que hay bancos de datos de secuenciaciones genéticas hechos en otros lugares del mundo, pero no hay capacidad de análisis. Entonces nosotros estamos analizando muchas secuencias, ¿sí? Muchas muestras, ¿sí? De bancos de datos de pacientes celíacos y de controles que han hecho estas personas, pero que han analizado otra cosa, digamos. Entonces tenemos la capacidad de hacer eso para que para el día que hagamos los experimentos para confirmar algún hallazgo, solo nos dediquemos a lo que ya vimos por el análisis previo informático. Entonces ahorramos un montón de plata porque no tenemos que tener una búsqueda tan grande en cuanto a lo que hacemos en experimentos en laboratorio. Y entre esa línea está esta que vos mencionaste, ¿no? El tema del aire. Que el tema del aire fue, como todo, te digo, empieza a ser casi casual, porque cuando nosotros empezamos a analizar un poco muestras de voluntarios en cuanto a niveles de anticuerpos, antitransglutaminasa, antigliadina, que son marcadores que están relacionados con la enfermedad, y también empezamos a ver sobre un plano de Chivilcoy, a ver cómo se distribuían la gente, pero viste, medio que sí, bueno, ¿por qué tendría que tener una distribución en particular? Y no sé, vamos a ver por las dudas, pero muchos pensamos en el agua. Nosotros no encontramos correlación entre la calidad de agua. Lo que pasa es que el agua está tan mal en toda la ciudad que en realidad es difícil. Pero cuando uno, en muchas de las encuestas que nosotros hacíamos, registramos qué tipo de agua se consumía, si era agua de pozo, agua de red, agua de bidón, tenía un purificador. Eso hicimos análisis y no encontramos una correlación clara. Pero sí encontramos una distribución un poquito sesgada de acuerdo a ciertas ubicaciones de la ciudad. Y cuando uno pasa por la vereda de algunos lugares, ve que hay harina tirada en el piso, ¿no? Y dijimos, sin pensar que eso podría ser el causante de la patología, pero sigo, ¿qué está pasando con esto? Hay tantas cosas en el aire, ¿qué pasa con la harina? ¿Influye o no influye? Claro, influye o no influye. Entonces, lo primero que hicimos fue un estudio bastante rápido, digo, a los tiempos que estamos acostumbrados a trabajar, y un estudio que llevó 6-7 meses de recolección de muestras y posterior análisis, en donde simplemente te digo que dijimos, bueno, hay harina dando vuelta en el aire. Entonces, la harina puede tener alguna incidencia en la enfermedad. Yo me contesto a mí mismo, todavía ese estudio está realizándose, pero me contesto, digo, bueno, difícilmente o no creo que tenga incidencia en que la enfermedad se dispare o no, porque con la harina que hay en el aire, y si vos te compras una docena de facturas todos los días, digamos, ¿cuánta es la cantidad que está consumiendo? No, eso. Pero si hay, cada vez a medida que avanza el conocimiento, sabemos que acá no es blanco-negro, no es que sos celíaco o no sos celíaco. En el medio hay un montón de grises, ¿sí? Hay gente que es intolerante al gluten. Sí.
Hay celíacos que ya se empieza a describir que no responden bien a la dieta libre de gluten, que era el tratamiento por excelencia, ¿sí? Que son celíacos refractarios, son celíacos que necesitan tratamiento antiinflamatorio también. Por suerte todavía son un grupo muy chiquito, pero no sé si son un grupo muy chiquito porque recién se están empezando a analizar o porque realmente son pocos. Pero hay gente que es muy sensible al gluten y haciendo tratamiento o una dieta libre de gluten, cuando se pasa o cuando tiene contaminación en un tenedor, en un cuchillo, ya tiene una reacción inflamatoria. Entonces, esas personas, si están expuestas, ¿sí?, a adquirir gluten, ya sea por vía respiratoria o por vía digestiva, y son tan sensibles, podrían estar disparando reacciones inflamatorias. Entonces, eso nos llevó a tratar de analizar qué es lo que pasa con cómo se comporta esto que está en el aire, digamos, claro. ¿no? Sí. En qué dirección va, tiene relación con los vientos, con las precipitaciones, con las temperaturas. Bueno, estamos analizando todos los fenómenos meteorológicos aplicados a la distribución, ¿sí?, de los granos de harina que hay en el aire. Y después ver si podemos encontrar alguna correlación o no con alguna situación, ¿sí?, que podría ocasionar sobre los enfermos celíacos. Bueno, esto es lo bueno que tienen, digamos, una de las partes buenas que tiene la investigación, que obedece justamente a que nunca se termina, nunca se cierra. No, ¿sí? no, Y no. aunque parece, obviamente, en algún momento se puede llegar a planchar, por lo que nos estabas diciendo, por distintos motivos, Sí, distintos sí, por factores, distintos motivos. en cualquier momento se puede retomar. Totalmente. En cualquier momento. Totalmente. También. Sí, sí. Lo bueno de la ciencia es eso, y creo que lo que nos apasiona a todos los que lo hacemos, es que cada vez que abrimos una puerta y entramos a una habitación y descubrimos algo, generalmente esa habitación tiene 20 puertas más, entonces tenemos que seguir abriendo y analizando. Entonces, digamos, hay mucho por hacer, y hay mucha gente, estamos tratando de colaborar con muchos grupos, digamos, todo esto que hacemos de estudio en el aire, acá hay una presencia fundamental, que es un grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, ¿sí?, que está a cargo del doctor Claudio Pérez, que ellos son los que saben de meteorología, son los que saben, son aerobiólogos, digamos, son los que terminan analizando las muestras de lo que hay en el aire. Nosotros hacemos la parte inmunológica, tratamos con pacientes, con voluntarios, digamos, hacemos parte molecular, pero la parte aérea la hacen ellos, digamos, y son los que se engancharon con esto y empezaron a meter ficha y con quienes vivimos discutiendo. Y de hecho, el año pasado nosotros publicamos un artículo en donde describimos un montón de cuestiones de la población de esta zona en cuanto a marcadores moleculares relacionados con la enfermedad, y en donde dejamos ya sentado nuestra idea de que podría haber alguna relación o alguna incidencia relacionada con la presencia de harina en el aire. Que fue difícil publicarlo porque los evaluadores te dicen, pero estás delirando. Un evaluador nos dijo eso. A dos, me acuerdo que dijeron, esto es muy interesante lo que están planteando, demostrame tal cosa, que después se las demostramos. Tuvimos que hacer nuevos experimentos para demostrarlo y poder publicar artículos. Pero había uno que decía, esto me parece un delirio, qué sé yo. Bueno, y fuimos, a medida que le fuimos demostrando y contestando, estuvimos meses, un ida y vuelta con ellos, hasta que se convenció. Y lo publicamos. Uno puede decir, bueno, eso queda ahí. Pero hace muy pocos días sale un artículo publicado por un grupo de investigaciones de Turquía, en donde toman nuestra investigación como partida. Bueno, ellos hacen otra descripción, pero en donde ven también factores ambientales y toman todo el trabajo que hicimos nosotros para avanzar en algunos sentidos. En Turquía. Así que, y no es la primera que nos citan, digamos, pero bueno, digo, te cuento porque fue hace 3 días, 4 días. Sí, como para también, digamos, tomar magnitud, ¿no? Totalmente. De lo que puede ocurrir desde Chivilcoy a nivel global cuando se llega, digamos, a estas revistas internacionales. Totalmente. Que por ahí uno no tiene referencia. No, a ver, uno a veces alegra y no tenemos tiempo de mirar todo, ¿no? Claro. Pero a mí me pasó, digamos, yo cuando hice mi tesis de doctorado, que no tenía nada que ver con unas toxinas de bacterias, publicamos en un artículo en una revista muy buena, internacional, y después seguimos trabajando en ese tema. De hecho, sigo a veces en colaboración con gente de la UBA trabajando en algo sobre ese tema, pero estoy más alejado. Pero 15 años después, por lo menos 15 años después, sí, sale un artículo publicado en Nature, que es una de las 2 revistas más importantes del mundo. Science y Nature son las 2 revistas científicas más prestigiosas. O por lo menos en lo que es popularmente conocido como más prestigiosa. Y sale un artículo donde
salen ciertas teorías, digamos, y demuestran ciertas cosas, y citan mi tesis, citan el trabajo que publico, como una parte muy importante de haber terminado de desarrollar la teoría que habíamos tirado nosotros en su momento, y donde habíamos demostrado parcialmente, obviamente, habíamos demostrado ciertas cosas, y después, entonces uno dice, bueno, qué lindo, yo no lo pude publicar en una revista tan prestigiosa. Era muy buena, pero quizás no la de máximo nivel, pero lo que hice sirvió para esto. Entonces, Claro, digamos, es una construcción colectiva que lleva tiempo. Claro, los disparadores, ¿no? Totalmente. Mauricio, bueno, muchas gracias por haber venido a charlar este ratito con nosotros y bueno, ojalá que tengamos un mejor 2026. Ojalá Que se sea puedan así. continuar estas investigaciones, que se puedan arrancar nuevas y bueno, fundamentalmente también que la educación universitaria pueda transitar, digamos, por pasos más firmes, más seguros. Sí, ojalá sea así. Ojalá sea así. Muchas gracias por venir. No, muchas Muy gracias a vos amable. por la invitación. Mauricio De Marci con nosotros aquí en la mañana del centro, abriendo esta mañana en materia de entrevistas. Vamos a hacer una primera